anterior a unos siglos a Caral. Caral fue ocupado como 1000 años, esto es aproximadamente desde el año 2100 a.C. Tiene edificios, pero el diseño del asentamiento ha variado ya. Se mantienen algunos rasgos, pero en conjunto es otro el diseño del espacio construido. Las esquinas son redondeadas, como pueden apreciar, siempre se utiliza la piedra y tiene diseños incisos que nos recuerdan al estilo que se va a ver en el Valle de Casma, muy posteriormente, ¿no? Algunas de las piezas que han sido encontradas. Este es el asentamiento de Era de Pando, donde se ha iniciado excavaciones para protegerlo. Había sido vendido por un traficante de tierras a una empresa y se ha logrado a través de gestiones que ya la empresa reconozca que es patrimonio de la nación y lo ceda al Estado. Este es el edificio que ustedes pueden ver en toda la extensión. Hay viviendas y edificios públicos. En la plaza circular relacionada con el edificio piramidal, pero de menor altura que los asentamientos más antiguos. Los objetos ya empiezan a ser cuencos de arcilla, pero no cocida, como pueden notar arriba, y el material de esterillas y orgánico que se encuentra en este lugar, como también en los otros. Bueno, acá entramos a Caral. Caral está en la sección media del valle, que son los más destacados en cuanto a inversión de trabajo, y los edificios de la mitad baja, que no obstante ser de menor inversión de fuerza en la construcción, tiene el edificio más importante que le llamamos el anfiteatro, sin ser el más grande, ¿no? Allí como está ahora Caral, se ha excavado a lo largo de 18 años, tiene un diseño de construcción que 3000 años después se va a ver en las ciudades mayas, o 1500 años luego en Monte Albán. Acá una representación de la ciudad, el plano de esta, una aproximación a los edificios, la zona nuclear de los edificios públicos, en la mitad baja está el anfiteatro, donde se han encontrado los conjuntos musicales que les mostraré después. Los otros edificios de la mitad baja y el conjunto de viviendas de funcionarios que se encuentran allí. Las distinciones en cuanto a edificios que hay en esta ciudad, desde los edificios públicos, las diferentes clases de edificios, las viviendas, los conjuntos residenciales, tanto los más altos de la mitad alta como los más pequeños de la mitad baja. Y también las viviendas que tienen distinciones, aquellas que están en el área nuclear, que son más grandes, de aquellas que están en el área marginal, que son más pequeñas y menos formalizadas, como se ve allí en la periferia. Hemos hecho los cálculos en cuanto a el área de construcción, cuánto se ha invertido en los edificios públicos, cuánto en las residencias y en las diferentes clases de viviendas, en cuanto a extensión y en cuanto a inversión de trabajo. Una representación de los espacios que se encuentran. Caral ha sido construido siguiendo un diseño. Hay espacios entre los edificios, como también plazas circulares. Como pueden apreciar, a este espacio le llamamos la huanca,
porque tiene un monolito allí que preside el espacio abierto entre dos edificios, cuyo eje está dado por las escaleras centrales. Ahí se puede apreciar mejor la huanca, que ha tenido una función muy importante relacionada con la astronomía. El edificio mayor de la ciudad, que justamente le llamamos la pirámide mayor, con una serie de plataformas y esa plaza circular hundida. El salón ceremonial estaba en la parte alta. Y los edificios tienen una secuencia de construcción a través del tiempo. Una representación de ese edificio. Ellos no utilizaron el valle, eso es importante. El valle lo destinaron solo para el trabajo del cultivo agrícola. Ellos hicieron siempre sus asentamientos, sus residencias, sus edificios en las zonas seriáceas, que eso es algo que se olvidaron. En la parte alta hay un salón con una plataforma y una serie de decoraciones a base de esos nichos, que es un elemento cultural característico de esta época. En grafitis que se encuentran en las paredes y que va a permanecer en la cultura Lima. Otro de los edificios que le llamamos el edificio menor, el diseño es muy parecido al anterior, aunque las dimensiones han variado. Todos los edificios fueron construidos simultáneamente, hasta donde la secuencia nos permite ver a la fecha. Hay viviendas de los funcionarios, que son, por ejemplo, estas, que se encuentran al lado de los edificios públicos y que son las más grandes que hay, ¿no? Este es otro de los edificios donde se encontró el quipu, cuando, bueno, ya después les narraré de eso. Una de las galerías de ese edificio con hornacinas en las paredes, la decoración estructural que algunos edificios han tenido, de modo que han construido con un diseño previo, porque de lo contrario no hubiesen podido decorarlos. Han tenido el diseño antes de la construcción. Otro de los edificios, la cantera. Cada edificio tiene un altar circular con ductos de ventilación subterránea. Cada edificio público. Hornacinas en la arquitectura. Los sectores residenciales en el edificio de la cantera. Este es otro de los edificios que todavía no se ha excavado, sino en la parte baja, pero ya se vislumbra que tiene el diseño similar a los anteriores. Y muy interesante, se encontró una plaza circular con huellas de pies, pero intencionalmente hechas. La plaza está dividida en dos. En una hay un color gris y en otra un color amarillo, y en la mitad superior los dos colores se juntan y se ve las huellas de pies intencionales. Este es un conjunto residencial en la mitad alta y este es el anfiteatro en la mitad baja. Es muy interesante porque es la plaza circular más grande que tiene la ciudad y una serie de estratos indican que fue utilizada por largo tiempo mientras estuvo en uso la ciudad y tuvo cambios. Es circular, como pueden ver, que se pusiera una plataforma en un periodo siguiente. Uno de las viviendas que está asociada a este edificio del anfiteatro. Cada uno de los edificios, como les he mencionado, tiene un altar, pero es algo muy interesante porque el altar es muy privado, tiene forma circular en la mitad baja de la ciudad y en la mitad alta son cuadrangulares.
y en la mitad baja tienen siempre un fogón en el centro, que era alimentado por ductos de ventilación subterránea. Este es otro edificio y ahí pueden ustedes notar el altar circular en el lado derecho, también con sus ductos de ventilación subterránea. Acá más cerca, ese altar del edificio más pequeño con su fogón en el centro. Bueno, los conjuntos residenciales con las viviendas que son mayormente de quincha. Otro de los conjuntos ya en la periferia, donde las viviendas son más, no son cuadrangulares, poder preservar este lugar. Cada una de estas plataformas tiene en el interior chicras, que son especie de gaviones. Un poco para hablarles de la economía, cómo fue la economía que sustentó a esta sociedad y lo que ellos lograron y construyeron. El pescado, el recurso más importante que ellos han tenido ha sido el pescado seco, la anchoveta. Como pueden apreciar allí, hay variedad de peces, pero es la anchoveta la que ocupa casi el 90%, que es el pescado que deshidrataron, seco, las vértebras de ballena que han sido usadas en determinados contextos ceremoniales. Y lo interesante en la producción agrícola es la complementariedad económica que hubo entre estas poblaciones. La gente del valle producía agricultura y la gente del litoral extraía peces y moluscos e intercambiaban. O sea, hubo una complementación. Y lo más interesante que hemos encontrado allí es la presencia de papa, de palta, por ejemplo, en esa época, camote, de lúcuma y el algodón de varios colores. O sea, ya había intervención genética para obtener el algodón de color natural. Ahí pueden apreciar el algodón que se ha encontrado de diversos colores. Algunos artefactos. Y este aspecto de la importancia de la interacción o del intercambio económico para la producción. La gente del valle le estaba dando a la gente del litoral el algodón que necesitaban para sus redes de pescar, por ejemplo, y la gente en el sitio de Áspero, igualmente, aunque allí los edificios son de menor rango. Y un poco la interpretación que damos en base a datos concretos es como desde Caral hay una serie de elementos socioculturales que se van creando y que van a permanecer a pesar de las diferencias que existen en nuestro país de culturas y de, como hemos demostrado, hay elementos culturales que esta civilización ha tenido, ha creado y que han permanecido a través del tiempo. ¿Por qué? Porque tenían un significado simbólico. Por ejemplo, las terrazas, bueno, eso no necesita mucha explicación, o los andenes, era la forma de trabajar el territorio accidentado de los Andes para tener mejores condiciones y evitar la erosión de las tierras. La astronomía, que desde Caral están los geoglifos y la atención hacia ceremonias relacionadas con los cambios astrales. Está el